Bueno, pues una nueva entrevista para rockcircus.net y estamos con Marcelo Calabria Valdés, que bueno, conocido artísticamente por Valdés, que nos presenta su primer trabajo en solitario. Marcelo, pues bueno, estuvo un montón de tiempo de guitarrista de Conmora, pero ahora arranca una carrera en solitario, con un sonido muy personal, bastante distinto a lo que le conocíamos en Conmora, y bueno, pues un disco desde luego que va a sorprender, que deja muy satisfecho al que lo escucha, y bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Marcelo. Muy buenas. ¿Qué tal, Iván? Pues nada, encantado de que me dejes un trocito aquí de tu espacio para presentar mi proyecto y nada, pues encantado de estar charlando contigo. Un placer, porque la verdad es que nos ha sorprendido el disco, es una historia muy personal, entonces la primera pregunta es un poco obligada: ¿cómo te da por aventurarte en este proyecto en solitario y bueno, pues en unas tesituras a las que no nos tenías acostumbrados? Bueno, en realidad son tesituras que supongo que la gente no había escuchado, pero que sí estaban presentes un poco en mi carrera, ¿no? Desde los inicios. Y bueno, pues yo termino un poco el proyecto anterior, he dicho con Mola, ¿no? Y me pongo a pensar y decido, joder, ¿y ahora qué hago, no? Porque algo tenemos que hacer, ¿no? Sabes que los músicos somos muy culo inquietos y, joder, pues a ver ahora hacia dónde dirijo mi carrera. Y bueno, pues decido rescatar un poco esas canciones que tenía en el cajón y esa faceta un poco de cantante, compositor, que siempre estuvo ahí, pero que no era conocida para la gente, ¿no? Porque bueno, pues mis otros proyectos pues tenía otra dedicación, me dedicaba a otras cosas, me centraba más en el papel de guitarrista, ¿no? Y bueno, pues así es como surge, un poco rescato esas canciones y me pongo a grabarlas, empiezo a escribir otra vez, retomo un poco esa faceta y me encuentro muy a gusto ahí, ¿no? Me doy cuenta que lo echaba de menos, incluso, toda esa historia, el hecho de cantar también, que me entusiasma, ¿no? Y bueno, me apetecía plasmarlo en un disco, entonces me hago una serie de canciones, las empaqueto y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En que la gente las escuche y las conozca un poco. La verdad es que bueno, pues como decíamos, es un disco pues que podría sonar a blues, a rock clásico, es decir, es un disco que desde luego no es la caña que había en Conmora, pero desde luego, como tú decías, influencias que seguramente estaban ahí, aunque no nos habíamos parado pues a entreverlas tan tranquilamente. Entonces, ¿por qué decides un poco coger esa línea y no a lo mejor seguir en otra línea un poco más rockera o bueno, más al estilo de Conmora? Hombre, pues tú lo has dicho, porque uno a veces adopta un papel en un grupo, pero un grupo son 4 personas, ¿no? Y los proyectos van también un poco, cuando eres un grupo, pues hay que llegar a un punto en común, ¿no? El punto en común de Conmora era un poco el rock español, pues más clásico, ¿no? El rock urbano, ¿no? Español, más clásico. Pero bueno, cuando uno se lanza en solitario, pues salen todas esas influencias un poco más personales, ¿no? O sea, a mí siempre me ha encantado el blues más clásico, me ha encantado Eric Clapton, me ha encantado Mark Knopfler y bueno, todo ese rock blues británico en general, ¿no? De los años 60, 70, Cream, todo ese rollo un poco más añejo, ¿no? Y bueno, pues supongo que me sale, tampoco lo pienso mucho, ¿eh? Cuando me siento a componer, pues me dejo un poco llevar, porque es un poco el rollo también bonito, ¿no? Sentar y no tener ninguna atadura, sentarte a componer y bueno, lo que vaya saliendo un poco. Pero realmente lo que me sale es eso, o sea, ese es el verdadero Valdés, el que estaba un poco oculto en Conmora porque bueno, en Conmora pues tenía otro papel, ¿no? No era ese. La verdad es que es un disco muy cálido, muy elegante, un disco que te engancha desde la primera escucha, porque aunque bueno, realmente pues podíamos a lo mejor esperado de ti otra cosa, la verdad es que parece que llevas toda la vida haciéndolo, parece que realmente las composiciones pues son redondas, entonces me imagino que bueno, pues conseguir un trabajo tan redondo para ser un primer disco en solitario pues te hará sentirte un poco orgulloso, aunque bueno, esto es como todo, ¿no? Es decir, un músico nunca está contento, seguro que habrá 50.000 cosas que te hubiera gustado cambiar, pero yo creo que el resultado es más que óptimo para un primer trabajo en solitario. Hombre, te agradezco el halago. Yo supongo que uno tampoco ve su trabajo como lo ven los demás, ¿no? Yo estoy contento con el trabajo en el sentido de que ha sido un trabajo en el que me he esforzado mucho. Es decir, no ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo de bastante tiempo, al que he dedicado muchas horas y en el que he puesto mucho de mí, ¿no? Y de lo que llevo dentro. Entonces, bueno, pues se agradece que me digas que es un trabajo redondo.
yo lo que trato siempre también es lo que tú dices, ¿no? Un poco de seguir aprendiendo y, bueno, pues seguir mejorando siempre es un poco el estímulo es como seguir viviendo, ¿no? Pues tú sigues viviendo, sigues aprendiendo, un poco es vivir el camino, ¿no? También el trabajo queda ahí, bueno, y ya está, y ahora hay que seguir avanzando, ¿no? Es un poco, un poco la mentalidad. Pero bueno, yo también estoy muy contento con el trabajo, ¿eh? Es decir, que estoy muy satisfecho con cómo ha quedado y con la acogida que está teniendo, o sea que genial. Es un disco cortito en el mejor sentido de la palabra, son 8 canciones y un bonus track, una versión editada del Recuerdos Olvidados. Entonces, ¿por qué decides hacer un disco de 8 temas? Porque bueno, sí que es cierto que últimamente pues los músicos cada vez están primando más la calidad de los temas y no meter canciones por meterlas, pero bueno, ¿cómo das forma un poco, cómo seleccionas esas 8 canciones que figuran en el disco? Bueno, realmente me siento un poco a componerlas, las voy grabando, voy haciendo un poco la preproducción, soy un poco caótico en ese sentido, voy mezclándolo todo, ¿no? A la vez que las grabo, pues las voy haciendo, a la vez que las voy haciendo les voy dando el sonido que quiero que tengan, a la vez voy haciéndolo todo, incluso la letra que no tengo terminada, pero termino las partes, luego la letra, soy un poco caótico. Y bueno, pues al final me junto con esas 8 que me dejan satisfecho. Tenía algunas más, pero bueno, había algunas que no me gustaban, había otras que sí, pero que no estaban terminadas y tenía la necesidad ya de sacar algo, ¿no? Porque había pasado mucho tiempo y tenía ganas de, pues eso, de lanzar algo ya y demostrar algo, que también siempre tenemos ese inquieto de querer enseñar, ¿no? Y bueno, la verdad es que me quedó así, no lo pensé, dije un disco corto, un disco largo, la verdad es que no me lo planteé en ese sentido, dije bueno, estas 8 me han quedado redonditas, me gustan, me gustaría enseñarlas y ya está, las empaqueté en un disco y aquí está. Redonditas y variadas, porque la verdad es que cuando vas escuchando el disco, pues todas las canciones, dentro de tener una línea, un estilo definido, pero a la vez cada canción es muy distinta a las otras, cada canción tiene matices que son completamente personales de cada tema. Entonces, no sé, a mí me resulta también un disco muy equilibrado en esos 8 temas. Sí, bueno, realmente es un disco equilibrado porque yo creo que también hay algunas composiciones rescatadas, ¿no? De hace tiempo. Fíjate que la canción más antigua, por ejemplo, Perdiendo el Norte, es una canción que compuse en 2004. O sea que tiene muchos años, ¿no? La canción. Es decir, cuando la compuse no sonaba así, como suena ahora en el disco, ¿no? Evidentemente está adaptada para que suene a este rollo, pero fíjate que hay composiciones muy antiguas, entonces yo creo que esa mezcla en el tiempo también hace que el disco sea un poquito más variado, ¿no? Lógico. Porque son canciones de muchas épocas y hay algunas canciones hechas inmediatamente ahora, ¿no? Antes de sacar el disco, y hay otras que tienen, pues fíjate, pues casi 12 años, ¿no? Pues entonces eso hace que yo creo que lo que tú dices, ¿no? Que sea un disco equilibrado en ese sentido. Ajá. La verdad es que, pues bueno, como decías al principio, pues te habías centrado principalmente en el tema de ser guitarrista, y ahora, pues bueno, te metes a cantar, te metes a componer las letras. Entonces, bueno, por un lado me imagino que será un reto, como bien decías, es una cosa que te apetecía y que te gusta, pero bueno, a la hora un poco de imprimir tu sello en las canciones a nivel de letras, ¿en qué te inspiras? ¿Qué intentas transmitir un poco con las letras del disco? Hombre, supongo que soy un letrista que todavía se está también investigando mucho, ¿no? Ajá. Pues soy un letrista, en el sentido letrístico de toda la vida he sido más espacial, en el sentido de que no he sido tan urbano, tan cercano a las cosas cotidianas, ¿no? He sido un letrista pues más filosófico, si lo quieres llamar así, ¿no? Ajá. Más espacial. Pero es cierto que en este disco he hecho un esfuerzo por acercarme también a lo que tenía cerca, porque me apetecía también hablar de eso, ¿no? Hablar de las cosas cotidianas. Entonces yo creo que en el disco hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poco de letras más cercanas, más urbanas, pero siempre mezcladas un poco con esta faceta espacial que bueno, que tengo yo de letristas como pueden ser, yo que sé, Antonio Vega o gente así, ¿no? Que siempre hacía unas letras un poco más, pues digamos, mucho más personales, ¿no? Más intimistas, más espaciales, más filosóficas, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, ahí me muevo entre esos dos mundos, ¿no? Un poco. Y bueno, pues hablando un poco de la gente que te acompaña en esta aventura en solitario, pues bueno, me imagino que
que habrá sido un placer haber podido contar con ni más ni menos que don Hermes Calabria en la batería y la percusión del disco, que bueno, una persona muy cercana a ti, entonces, pero me imagino que bueno, contar con el batería de Barón Rojo en el disco, pues habrá sido un puntazo, además de que bueno, pues hay otras connotaciones que te unen a él. Sí, bueno, realmente sí. Bueno, yo creo que ya la mayoría de la gente sabe que es mi padre y en el mundo de los medios siempre estamos así como entre líneas, ¿no? Como, bueno, yo no lo oculto tampoco, ¿no? Él es mi padre y ya está. Es evidente que él es el batería del disco porque es una persona muy cercana a mí y porque, bueno, yo se lo pedí y él accedió a hacerlo. Y bueno, pues qué te voy a decir, ¿no? Pues es un gran batería, eso lo sabe todo el mundo. Claro. Entonces han quedado unas grandes baterías, ¿no? Pues es así. Pero bueno, en el disco en general hay grandes músicos en todos los sentidos, incluso las colaboraciones que ha habido, pues son unas colaboraciones yo creo que de altura también, ¿no? El disco, yo creo que en ese sentido, en el sentido de la calidad musical, pues es un disco de altura, ¿no? Grabado por músicos de altura, realmente. Sí, porque luego los bajos se han encargado a Adrián Melogno, aunque bueno, en algunos se ha hecho cargo de ellos Jesús Arispón, bajista de Defcon 2, de otras muchas cosas. Entonces, bueno, sí que es cierto que te has rodeado de gente muy importante, porque luego también hay colaboraciones de José Luis Campuzano, el mítico Sherpa también de Barón Rojo, que pone la voz en fuego. Está Sergio Rivas, que también toca con Sherpa, y en la orquesta de guitarristas de Symphonity, que hace el solo de Perdiendo el Norte. Y luego también ni más ni menos que Luis Cruz de Topo, que también toca la guitarra en De Borrachera, y la armónica de Paco Blues, en un tema también que la armónica suena brutal. Entonces sí que es cierto que bueno, pues gente de distintos palos, gente cercana, gente de otros estilos, que realmente pues hacen que al final, no sé, es decir, el disco sea muy valorable musicalmente en muchos aspectos. Eso es, sí, hombre, he tenido mucha suerte de contar con estos músicos que tú has comentado, ¿no? Son todos músicos maravillosos, músicos de altura, aparte de ser grandes amigos, o sea que encima pues lo hemos pasado bien. Y bueno, yo creo que es un poco de lo que se trata, ¿no? También, de pasarlo bien, intentar hacer las cosas con la gente que te transmite y que te comunica musicalmente, que en el caso de toda esta gente que has hablado, pues para mí es un honor, ¿no? Que estén en el disco, porque son, como digo, músicos de altura. O sea que en ese sentido, súper contento, la verdad, contentísimo. Además, compaginas un poco el tema de esta carrera en solitario con ser el guitarrista en directo de Sherpa, y bueno, también con ser técnico de sonido de Defcon 2, creo. Es decir, que realmente, pues bueno, giras en torno a la música constantemente, y me imagino que te será complicado sacar tiempo un poco para esta carrera en solitario y compaginar un poco pues las otras historias. Bueno, de eso es lo que vamos a tratar, ¿no? Yo también notaba un vacío en mi carrera, en el sentido de que necesitaba hacer algo musicalmente, ¿no? Y ocupar un tiempo que tenía libre, o sea que se lo daré todo al proyecto y bueno, intentaré compaginarlo en la medida de lo posible con el resto de cosas. Pero claro, yo siempre digo que vivo de la música, pero que para vivir de la música pues hay que hacer mil cosas. Hay que hacer muchas cosas, claro, no es tan fácil como tener un grupo. Hay algunos grupos que tienen la suerte de vivir solo de su grupo, pero es una cosa excepcional si lo piensas, ¿no? Realmente son pocos los que pueden hacerlo. Y bueno, de momento contentos por poder vivir de la música, que es algo que ya pues en cierta manera es complicado, así que trataremos sí de compaginarlo todo y veremos hasta dónde llegamos. Evidentemente si mi carrera en solitario me empieza a exigir más tiempo, pues ya me plantearé dejar alguna cosa o hacer algo, pero bueno, pronto para saberlo todavía. Porque tiene que dar un poco de vértigo hoy en día lanzarse en una aventura tan personal, pues sabiendo un poco cómo está la industria, porque el disco un poco te lo produces tú y te lo sacas tú. Entonces realmente, es decir, los pocos apoyos que tienen los músicos hoy en día, lo complicado que es tocar, movilizar una banda, girar, entonces realmente da un poco de vértigo, pero bueno, tenéis un gusanillo que hace que no se pare y que al final tengáis que dar guerra de una forma o de otra, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que eso es común a todos los músicos, ¿no? Yo decía en otra entrevista que todo lo que hace un músico que no es estar subido en un escenario es con el único objetivo, única y exclusivamente de estar subido en un escenario, ¿no? Entonces siempre nos estamos inventando cosas y sacando discos y bueno, pues haciendo todo esto que es nuestro oficio, ¿no? Al fin y al cabo, para poder subirnos a un escenario. O sea que al final el objetivo es ese, ¿no? Estar en un escenario y transmitirle a la gente y que la gente esté ahí contigo, y eso no tiene precio.
la verdad, no tiene precio. ¿Cómo han sido un poco las primeras presentaciones del disco? Pues porque, bueno, creo que hiciste un acústico en el Corte Inglés, que bueno, ya es complicado con un primer disco tocar en el Fórum del Corte Inglés, y tú lo has conseguido. También hiciste una pequeña presentación en Madrid. Entonces, bueno, ¿cómo han sido un poco esas primeras presentaciones de este primer trabajo en solitario? Bueno, pues muy bien, la verdad que estamos ahí mezclando un poco el formato acústico que hago con Sergio Rivas y que podemos presentarnos en sitios así más pequeñitos, ¿no? Como el Corte Inglés, Aznac, o incluso algunos sitios más, ¿no? Algunos bares o algunas salas en las que mola hacer acústicos, lo estamos mezclando un poco con el formato eléctrico, ¿no? Y entonces la idea un poco es girar en esos dos sentidos, pues un poco hasta que llegue el verano, que el tema de salas se paraliza un poco y tal, y luego después del verano volver a retomar otra vez la gira, tanto acústica como eléctrica, y bueno, de momento hasta ahora ha ido muy bien, la verdad. Acabamos de empezar, tampoco podemos hacer un balance así todavía muy general de todo, pero bueno, de momento muy contentos, la gente está respondiendo y nosotros nos estamos encontrando bien tocando también, que eso para mí es muy importante, no solo la gente, sino que uno se sienta realizado, ¿no? Y que lo pasemos bien y eso también para mí es vital, o sea que de momento genial, de momento genial. Vamos a recordar las próximas fechas, que creo que confirmadas, no sé si se me olvidará alguna. El 7 de abril en Parque Sur, en Leganés, en la FNAC, un acústico a las 7. Luego el 8 de abril estáis en Peralta, en Pamplona, en la Rocoteca. El 15 de abril en Bilbao, en el Café Rock Volatín. Y el 22 de abril en Villalba, en Madrid, en la Sala La Escala. No sé si hay algo más aparte de esto, pero bueno. De momento confirmado esto, estamos a punto de cerrar Mérida, seguramente en los próximos días cerremos Mérida, queremos hacer Mérida y Badajoz para tocar un poquito Extremadura, que siempre ha sido una tierra que me ha tratado muy bien, la verdad, además hay un jamón de la hostia. Y bueno, vamos a tratar de tocar Extremadura, luego iremos al Levante, vamos a intentar ir al Levante también, la verdad es que, bueno, sabes que no es fácil cerrar cosas, pero bueno, vamos a ir poquito a poco y con buena letra, pero ya te digo que sí, que seguro que saldrán más cosas. No, de hecho, como te decía, o sea, yo creo que ya, o sea, simplemente contar con 5 o 6 fechas de presentaciones, nada más salir el disco, pues ya es en los tiempos que corren, y más con un proyecto nuevo, un proyecto muy personal, que bueno, que tiene que ir rulando, que la gente tiene que ir conociendo poco a poco, y que realmente, pues bueno, esto acaba de empezar, o sea, que yo creo que la historia pinta muy bien, y bueno, pues poquito a poco esperemos que se vayan consiguiendo los resultados, porque yo creo que la historia merece mucho la pena. ¿Cómo son, aparte un poco de eso que comentabas del mezclar los acústicos y los eléctricos, cómo es un poquito el tema de un concierto de Valdés, en el sentido, el disco tiene 8 temas, ¿qué se puede encontrar un poco la gente en el repertorio de un concierto? Hombre, vamos a, por supuesto hacemos el disco entero, porque no es un disco muy largo, entonces tocamos todo, el repertorio está basado en el disco, evidentemente, hacemos todos los temas del disco, y bueno, luego claro, hacemos alguna versión, ¿no?, para hacer un poco más largo el concierto, y bueno, pues hacemos alguna cosa de Antonio Vega, que para mí es un compositor muy importante, ha sido una persona importante en mi vida también, porque yo trabajé con él hace años, y bueno, me ha marcado ciertamente, tanto a nivel personal como musical. Antonio para mí fue una persona muy importante. Y me encantan todas sus canciones y todas sus composiciones, y bueno, hacemos una versión suya con mucho cariño, y luego también hacemos algo de Topo, que es un grupo que me entusiasma también. Y bueno, hasta ahí puedo leer. Vamos a ir navegando entre esas versiones rockeras de antaño. Y luego ya que la gente se acerque, pues porque bueno, para descubrir las sorpresas mejor in situ, y bueno, pues que se acerquen a escuchar a Valdés, que yo creo que merece mucho la pena. Pues por nuestra parte, poquito más. Si te apetece pues añadir algo, comentar algo que se nos haya olvidado. Pues nada más, darte las gracias, Iván, por darme un trocito de tu espacio, y felicitaros también a todos vosotros por la labor que hacéis, porque sois ahora mismo absolutamente imprescindibles, ¿no?, para difundir el rock y para que, bueno, pues toda esta llama de la música se mantenga viva, ¿no?, que no son buenos tiempos, pero que os felicito realmente. Y luego nada, pues emplazar a la gente que si tiene alguna duda sobre el proyecto, lo que sea, que tenemos una web que es valdesrock.com, y que ahí pues es nuestro cuartel general,
donde pueden entrar, informarse, acceder a las redes y bla, 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 y todo este rollo. Me imagino que el disco está en Spotify, está un poco en las plataformas digitales, Sí. que la gente lo puede escuchar fácilmente, o sea, hoy desde luego dificultades para escuchar un disco no hay. Nada, ninguna. Entonces, bueno, quien quiera descubrir un poco esta historia, pues que se acerque un poquito al ordenador o que se compre el disco, como quiera, pero desde aquí la recomendamos porque a nosotros nos ha sorprendido, nos ha agradado y seguro que a la gente lo hará. Pues Marcelo, un Muy millón de gracias y toda la suerte del mundo con la historia de Valdés. Y bueno, pues en breve a ver si te podemos ver en directo. Igualmente, Iván, muchas gracias. Muchísimas gracias.